La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria en una semana donde el mundo se convulsionó, los mercados subieron, bajaron, pero entre otras cosas, un dato no menor tiene que ver con, por un lado, la convulsión con las criptomonedas, los despidos masivos en empresas de tecnología, a las que se sumaron también los bancos de inversión y demás, en el medio de una crisis global donde nadie sabe muy bien para dónde ir y donde todos están empezando a ensayar algún tipo de recetas. Y a lo que se suma también la compra de Twitter por parte de Elon Musk, que arrancó despidiendo acá prácticamente la mitad del personal. Sí, sin pena ni gloria. Vamos a hablar de estos temas de tecnología con un especialista que siempre nos recibe amablemente a la charla. Estoy hablando del periodista especializado, por supuesto, en comunicación, en ciencia, autor de varios libros y también docente tanto de la UBA como de la Universidad Nacional de Rafaela. Estoy hablando de Esteban Magnani, a quien saludamos. Esteban, Álvaro Torriglia y Sandra Sicaré te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Te hicimos una presentación bastante amplia, pero vamos a ir de a poquito hablando sobre distintos temas. Sí. Aparte, ya con lo que tiraron tenemos para hablar un rato largo. Sí, está todo convulsionado. Bueno, te invitamos un poco a que nos ayudes a ordenar un poco todo lo que está pasando en lo que es el mundo de la tecnología. Viene de un año complicado en materia de que las acciones de muchas empresas tecnológicas han bajado, de que pareciera como que hay cierto desinfle de algún momento de expansión que hubo. ¿Esto es así? Sí, claramente está ocurriendo eso. No llega a los niveles de lo que ocurrió, por ejemplo, con la explosión de las .com en el 2001, sobre todo. Digamos, eso fue como bastante más drástico, pero me parece que es bastante comparable en términos de que después de un momento de mucha disponibilidad de dinero para iniciar emprendimientos, ¿no? Estas startups que buscan seducir a capitales y prometerles que van a armar el nuevo Google, después esas posibilidades no siempre se concretan. De hecho, uno de los casos es, podríamos decir, Twitter, una empresa que dio ganancias en muy pocos momentos y que viene como bastante estancada en cuanto al crecimiento de usuarios. Ahora, hay una parte del negocio tecnológico que tiene mucho que ver con la lógica financiera actual, y que se puede resumir diciendo que tiene más que ver con las expectativas que con el negocio en sí, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, un caso paradigmático de esto es Uber. Uber es una empresa que hace 13 años da pérdida y sin embargo sigue funcionando en el mundo. ¿Por qué? Porque está financiado por capitales que siguen dispuestos a perder dinero, no se sabe por cuánto tiempo más, con tal de seguir expandiéndose, mantener la empresa en funcionamiento y en algunos casos retirarse dignamente vendiendo las acciones antes de que termine de explotar eso, ¿sí? Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de otras empresas como Facebook, cuyo valor descendió un 50%, su valor bursátil descendió un 50%, bastante más que el de otras tecnológicas, en mi opinión tiene que ver con que la cotización de esas acciones se vuelven mucho más realistas, ¿sí? La parte más inflada de las expectativas, la parte más referida a las expectativas de un crecimiento eterno de Facebook, bueno, obviamente en algún momento iban a tener que terminar porque ya no hay mucho más espacio hacia dónde crecer. Ya tienen 3.000 millones de usuarios, ¿sí? Más de un 35% de la población global tiene una cuenta en Facebook. Y bueno, aparte de eso está cayendo el uso y sobre todo entre los jóvenes. Uh-huh. O sea que la parte de expectativa ya va quedando claro que no se va a cumplir de ese crecimiento eterno. Uh-huh. Y por último, lo que sí destacaría es que si bien las otras empresas, Google, Amazon, digamos, todas las Microsoft, están también sufriendo un golpe, son empresas que tienen mucha espalda financiera y en esta caída lo que probablemente hagan es seguir funcionando, porque siguen teniendo un negocio más que sólido, y aprovechen la ocasión para comprar competidores, es decir, aumentar aún más la concentración y cuando el viento vuelva a soplar, digamos, favorablemente, recuperar esa senda de crecimiento y de control sobre mercados, y aparte con mucho más poder todavía como para seguir avanzando sobre otros nichos de mercado, que es algo que necesitan permanentemente para poder seguir creciendo, porque de alguna manera agotan
ya los nichos del mercado que ellos controlan. Uh-huh. Yo te escuchaba y vos decías, bueno, hablabas de Facebook, por ejemplo, el propio Mark Zuckerberg esta semana decía, bueno, yo pensé que la pandemia iba a generar una expansión determinada, como otros me equivoqué en algún punto, no sé, palabras más, palabras menos. Digo, daba la sensación de que muchos también pensaban que ese crecimiento iba a ser, que se podía dar durante la pandemia o que estaba potenciado por la pandemia, iba a durar mucho más tiempo, iba a ser un viento de cola mucho más largo. Sí, en realidad, bueno, lo que pasa es que ellos siempre necesitan generar las condiciones para una profecía autocumplida, ¿no? Entonces, prometen crecimiento para generar crecimiento. Cuando llega la pandemia, había algunos síntomas de, no vamos a decir estancamiento, porque seguían creciendo, y muchísimo si se los compara con otras empresas, pero de desaceleración del crecimiento. La pandemia lo que hace es volver a catapultar ese crecimiento a niveles tremendos, ¿sí? Mientras el mundo se estancaba, ellos crecían gracias a la digitalización de prácticamente todas las actividades. O sea que fue favorable. Lo que pasa es que eso no puede ser infinito, más en una economía global que está estancada. Van canibalizando a otros espacios, pero llega un momento que hay ciertos límites respecto de eso. Y parte de los límites también están viniendo, sobre todo de Europa, que pone algunos límites a esa expansión que, digamos, no está tan asociada a la productividad de la tecnología como a prácticas propias de un capitalismo muy viejo, ¿no? Dumping, manipulación de la competencia, presiones, prácticas monopólicas y demás, que son las que hacen que se les estén cobrando multas multimillonarias y que bueno, Estados Unidos también corriendo de atrás, medio con renuencia, porque obviamente hay mucho lobby en contra, también esté planteando la necesidad de hacer un capitalismo un poquito más sano en cuanto a la posibilidad de competencia. Ya es muy difícil competir con estas empresas, es imposible, pero encontrar un espacio donde todavía llegue el sol, digamos, y plantar tu propia startup en este momento frente a la sombra de estos titanes es muy, muy difícil. Y de alguna manera, estas empresas, pensando sobre todo en Google, crecieron gracias a que hubo decisiones en contra de prácticas monopólicas de grandes corporaciones como Microsoft de los años 90, y ahí se generó espacio para una nueva oleada de innovación que terminó, digamos, con muy poquitas empresas, con mucho éxito, y muchas empresas pequeñas que fracasaron. Pero esas que tuvieron éxito son las que lideran todo en la actualidad y vuelven a repetir esta lógica de generar monopolios, ¿no? La idea de que la competencia es para los tontos. Uh-huh. Y bueno, en esto llega Elon Musk, que dijo que iba a comprar Twitter, después se quiso ir, lo obligaron a quedarse y bueno, entró ahora todo en un periodo de incertidumbre con respecto a lo que puede pasar de acá en más con esa red social, ¿no? Sí, bueno, lo de Elon Musk es complicado, es difícil de entender, en mi opinión personal y digamos, sin tener una conclusión definitiva porque es muy difícil, hay una cuestión que tiene que ver con su personalidad, ¿no? Como con cierta inestabilidad y con que realmente es un tipo que ha tenido mucho éxito en las cosas que intentó, más allá de que nos guste o no, evidentemente algún tipo de genio o de habilidad tiene para poder llevar adelante las cosas. Lo que pasa es que acá se metió en un berenjenal. Primero hizo una oferta impulsiva que ya era alta antes de la crisis de las empresas tecnológicas y ahora sonó a delirio. Después quiso recular y para recular empezó a criticar Twitter, pero después se terminó quedando con Twitter, después de haberle hecho bastante daño a su reputación y decir que, por ejemplo, las cuentas inauténticas eran muchas más que las que la empresa reconocía. Y sobre todo creo que el problema es que tiene una mirada tecnologicista en el caso de una red social que se mete de lleno en cuestiones comunicacionales, políticas, sociales, que no son fáciles de resolver con más tecnología. Mandar un cohete a Marte es muy complicado, pero es resolver un problema y pasar al siguiente y seguir así resolviendo problemas hasta que tenés una nave que llega a Marte. Vos en el mundo social tocas algo y se te desequilibra otra cosa. Entonces estás corriendo de atrás permanentemente y la mirada tecnologicista yo diría que incluso atrasa,
¿sí? Porque esa idea de que, digamos, Internet, las redes sociales, la propia arquitectura de Internet descentralizada iba a resolver los problemas de la humanidad, que las redes sociales iban a democratizar la posibilidad de los discursos, iban a quitarle poder a los grandes medios de comunicación y demás, todo eso no se concretó. No alcanza con la arquitectura tecnológica, no alcanza con tecnología para resolver problemas sociales. Los problemas sociales siguen siendo problemas sociales. Entonces, me parece que esa mirada que él tiene, en este caso, por lo menos, le va a fallar, ¿sí? Le va a resultar muy difícil. Mucho más si lo que va haciendo es planteando ideas en tiempo real por Twitter, después reculando en chancletas, volviendo a decir otra cosa. Me parece que eso va a ser todavía más complicado. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Vos mencionabas lo social y te llevamos a algo de lo que hablábamos al principio cuando te presentábamos, que tiene que ver con cómo impacta esto, digo, de la decisión de las compañías, que si bien todo este movimiento tiene estrategias que pueden ser más o menos creíbles o no, sí impactan concretamente en el empleo, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, Meta hablaba de 11.000 despidos, el 13% de su plantel. Digo, en un escenario donde también el empleo en ese sector es bastante dinámico, distinto al que conocemos tradicionalmente, digo, pero puede generar algún cimbronazo esto, algún movimiento, cambios en la situación del empleo. Y a mí lo que me parece más preocupante es que eso es como un síntoma, no digamos de tocar fondo, porque obviamente tienen muchísimos recursos de estas empresas, pero cuando ya empiezan a recortar, lo que están también recortando cuando echan empleados es recortando las expectativas, ¿sí? Uh-huh. Están diciendo, bueno, es verdad, no vamos a poder crear el metaverso ni hacerlo rentable en un tiempo razonable antes de quebrar, que era el gran anuncio con el que Zuckerberg quiso poner una nueva zanahoria al mercado a fines del año pasado. Claro. Y esa era la gran zanahoria. Ahora está reconociendo que no va a poder. ¿Y eso qué significa? ¿Cuáles son los efectos colaterales de ese modelo de ajuste? Más noticias falsas, más campañas de desinformación, menos moderación, menos control sobre lo que está circulando en la red, un caldo de cultivo para que proliferen todos estos discursos, todas estas campañas de desinformación que lo que hacen es aumentar las grietas. Recientemente en un informe sobre qué pasó en Facebook durante un bombardeo en la Franja de Gaza, que donde los palestinos contaban cómo era que los estaban matando, con los bombardeos y demás, se hizo una investigación y finalmente la investigación lo que concluyó no es que Facebook esté en contra de los palestinos, simplemente que Facebook no contrata moderadores árabes que hablen, el árabe en particular, que hablan los palestinos de la Franja de Gaza, por lo cual no se entendían los mensajes y le hacían caso a lo que la inteligencia artificial detectaba como lenguaje, como términos terroristas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay palabras en árabe que están asociadas a Al-Qaeda o algún tipo de mensajes, pero que son palabras que pueden estar utilizadas en otro contexto y significar otras cosas. Entonces, Facebook, el algoritmo de Facebook, sin los moderadores, amplificaba la mirada sobre el bombardeo por parte de los israelíes y silenciaba lo que los palestinos contaban, digamos, desde el propio terreno que estaba siendo bombardeado. Y esto tiene que ver con muchas otras cuestiones. Por ejemplo, en Google hay un informe de ProPublica, una agencia de noticias sin fines de lucro excelente que hace periodismo de datos, explicando cómo la mayoría de los sitios que difunden noticias falsas en el mundo usan los servicios de publicidad de Google para ganar dinero. Y Google, obviamente, usa un algoritmo, pero después la publicidad esa está en lugares que ellos no tienen el más mínimo control, porque llevaría muchísimo tiempo, muchísimos recursos y contratar muchísimos moderadores en lenguas que digamos, que no les incide que esté pasando eso. Contratar gente que hable inglés para reducir el daño a nivel imagen que le produce publicar noticias falsas sobre el calentamiento global en los Estados Unidos, bueno, se justifica, tiene un costo, pero se justifica porque si no es mala prensa. Fijarse que las cosas que se dicen sobre Lula en un sitio en Brasil, ¿sí?, implicaría contratar gente que entienda un poquito del tema, que hable portugués, o lo que ocurre en distintos países de África. Entonces ahí es donde proliferan mucho más las noticias falsas, o por ejemplo sobre discursos negacionistas sobre el calentamiento global, sobre las vacunas y demás, no tanto porque formen parte necesariamente de una campaña orquestada para distribuir esas noticias falsas, sino porque también generan dinero.
¿sí? Esas noticias, hay gente que está ávida de esas noticias y que se genera un loop que se refuerza a sí mismo, y eso genera visualizaciones, genera publicidades que se ven y generan centavos que esos sitios que simplemente levantaron la nota de otro lado, la tradujeron, digamos, la automatizaron, ni siquiera es que haya un periodista inventando eso, sino que ya se recicla esa información, se vuelve a publicar con un nuevo título de clickbait. Y, no sé, hay noticias como, por ejemplo, que si tenés gatos no te vas a agarrar COVID. Y obviamente uno le genera curiosidad de eso, porque dice, bueno, ¿cuál es la justificación? Después es cualquier cosa. Y esa nota la reciclan, la publican en bosnio, la publican en inglés, la publican en francés, la publican en cualquier idioma, traducida por Google y legible, pero logró su objetivo, que es picar la curiosidad, distribuir esa noticia y generar más dinero. Claro. Bueno, recuerdo, no sé, alguna nota que he leído durante la campaña en Brasil que alguien hacía la comparación, que decía que cuando ganó Bolsonaro la primera vez, lo que era la fake news y todo ese tipo de usinas de rumores era como más, entre comillas, artesanal o vinculado a la militancia, y que ya esta vez también tenía que ver casi como con una industria, ¿no?, de la fake news. Sí, no, igual la elección anterior también fue bastante profesional. Estuvo detrás de eso Steve Bannon, el jefe de campaña durante la primera etapa de la campaña de Donald Trump, y usaban una combinación de datos, noticias falsas, y en el caso de Bolsonaro la novedad fue que lo que empezaron a usar fue mucho WhatsApp y Telegram, justamente porque después de las elecciones en Estados Unidos, Twitter y Facebook se pusieron las pilas para disminuir la cantidad de ese tipo de noticias, estaban como más atentos después del escándalo de Cambridge Analytica, entonces subían, digamos, se compartían las noticias sobre todo por WhatsApp y Telegram. Y eso pasó ahora utilizando estos sitios que difunden estas noticias falsas y intentando viralizarlos, ¿no?, hacerlos circular por medio de estas redes, de estos grupos que están, como vos decías, ¿no?, artesanalmente conectado, bueno, ya no tan artesanalmente, sino formando como árboles de grupos previstos para dar la sensación también de que son tus pares los que están pensando eso, ¿no? Los grupos de WhatsApp, en última instancia, no es algo que está suelto en Internet, sino que es gente que forma parte de un grupo con el cual de alguna medida vos sentís que tenés cosas en común. Y no es lo mismo algo que vos lees por ahí que algo que te dice tu primo, que te dice tu tío, que te dice un compañero de trabajo, ¿sí? No te va a mentir tu compañero de trabajo. Claro. Tu primo no te va a mentir a vos. Después que tu primo se haya comido un buzón del tamaño del obelisco, no entra en la ecuación. Si él lo cree, debe ser que es verdad, porque no te va a mentir a vos. Y ahí se va ensuciando todo, y esos sitios, muchos de los cuales forman parte de esa campaña, pero otros que simplemente lo que están haciendo es juntar dinero, aprovechan para dar a conocer sus contenidos a través de ese sistema y multiplicar la ganancia. Y en ese sentido tenemos una experiencia, no sé si se puede replicar, si se puede, tiene algún punto en común, digo, bueno, hay mucho condimento político en este sentido, pero bueno, lo que vos mencionabas de Bolsonaro, de Trump también lo tiene, con lo que ocurrió con el atentado a Cristina Fernández, ¿no? Digo, ahí se hablaba de un grupo de jóvenes, la viralización a través de grupos, digo, hay también la posibilidad de esa nueva forma de comunicación, esa nueva forma de que vaya generando también odio político, ¿no?, de alguna manera. Sí, lo que va haciendo, me parece, digamos, a ver, los algoritmos lo primero que detectan es que la mejor forma de ganar dinero es, multiplicar la cantidad de gente viendo determinados mensajes. Y para eso, lo mejor es apuntar a las emociones, ¿sí? Las emociones más incontrolables, las prerracionales. No apuntar al análisis, sino apuntar a la indignación, apuntar al enojo, al odio, bueno, a la atracción sexual también puede ser, o a la ternura también puede funcionar, pero en general la indignación es como de las herramientas más poderosas. Entonces van multiplicando y subiendo la dosis de exageraciones, malas interpretaciones o simplemente noticias falsas, y eso va soliviantando, ¿sí?, va activando a un montón de gente que, por otro lado, y esto también hay que decirlo, está muy frustrada. ¿Sí? El caldo de cultivo que hay a nivel social no es solo culpa de las redes sociales. Las redes sociales, en todo caso, lo que hacen es acelerar los procesos, dirigirlos, aumentarlos, hipertrofiarlos de alguna manera, pero el caldo de cultivo es una población global cada vez más enojada, cada vez más que se esfuerza más y logra menos, ¿sí?, por producto de, cuestiones
más políticas, como tiene que ver la concentración brutal del ingreso. Entonces, como decía el otro día un amigo citando, ya no recuerdo a quién, el fascismo no crece en la prosperidad, ¿sí? Los discursos de odio no crecen en la prosperidad. Y entonces, si vos tenés ese caldo de cultivo de mucha gente frustrada, mucha gente diciendo, bueno, yo lo único que quiero ya es que se vaya a la mierda todo, y eso uno lo escucha cotidianamente, sí. Bueno, esa gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. Después, obviamente, se capitaliza, se dirige, se apoya materialmente, incluso eso porque esa gente enojada, ¿sí?, hasta cierto punto perejiles manipulados, puede terminar haciendo cosas realmente muy, muy pesadas. Esteban, te volvemos un poco al tema de lo que, como arrancamos con el mercado de las tecnológicas, para preguntarte si lo que está pasando con las criptomonedas, que estamos viendo de nuevo que están jugando con mínimos del mercado, que hay de nuevo, se habla de corralitos en algunas empresas importantes, ¿está ligado directamente a esta crisis de las tecnológicas o tiene su dinámica propia? Yo diría que más bien tiene su dinámica propia, que tiene que ver con cómo se generan burbujas cuando hay excedentes financieros en algún lado. Bitcoin nace con un discurso muy interesante acerca de la desconcentración del poder financiero, en contra de los bancos, un montón de críticas razonables, pero rápidamente en esa libertad, ¿sí?, en esa imposibilidad de controlar tecnológicamente a estas iniciativas, el poder financiero percibió un espacio para hacer lo que quiera, ¿no? Y donde la expectativa, ahí ya se le da rienda suelta, porque esa expectativa ni siquiera tiene que ver ya con algo vinculado a la economía real. Es pura expectativa. Si yo le digo a 100 personas, compren esto, que mañana va a valer $10, y las convenzo a una buena campaña de marketing y demás, logro que esas personas lo compren por oferta y demanda, eso va a valer $10. Y si esos $10 los uso, que creció, los uso para difundir, miren, guarda que acá hay mucha plata, y va a venir más gente a comprarlo y va a valer $20, y así sucesivamente. Ahora, no deja de ser un esquema Ponzi. ¿Por qué? Porque no está apoyado sobre ninguna creación de riqueza real. Entonces solamente hay expectativas, y obviamente cuando llegue el límite, los más vivos se van a ir a tiempo, van a embolsar un montón de plata que van a poder usar para nuevas campañas, explicando por qué esa burbuja anterior fracasó, e iniciar la nueva. Sí, ya vimos un montón de criptoactivos que tuvieron su pico, su prensa, haciendo sentir a la gente que era estúpida porque no entendía de qué se trataba la nueva maravilla, ¿no? Todos los NFTs, los jueguitos Play to Earn, explicaban cómo en Filipinas los pobres vivían durante la pandemia jugando jueguitos y ganaban $400 por mes, lo cual obviamente sedujo a un montón de argentinos. Y después esos jueguitos Play to Earn se desinflaron sin pena ni gloria, como era obvio que iba a ocurrir, y nadie habla más de eso. Y se inventa alguna nueva porquería de esos criptoactivos para volver a generar eso. ¿La tecnología tiene un potencial? Sí, por supuesto que sí. ¿Es interesante? Sí, es interesante. Lo que pasa es que no funciona en el vacío. Funciona y es amplificada por capitales que tienen muchos recursos para convencer a la gente y que lo que buscan es ganar dinero rápido y fácil, y bueno, y después se retirarán. Y si se retiran a tiempo pueden hacerlo con una bolsa bastante llena. Nada distinto a lo que ocurre con otros commodities y demás cuestiones, ¿no? De activos financieros también. Por supuesto, por supuesto. Y uno que cabe preguntarse, si esta gente embolsó tanto dinero y no produjo ninguna riqueza, es decir, no produjo un zapato, no produjo un litro de petróleo, no aportó nada concreto para satisfacer las necesidades humanas en el mundo, bueno, evidentemente le sacó el dinero a alguien. ¿Sí? No hay mucho margen para pensar otra cosa. Y eso es lo preocupante, porque lo que hacen es profundizar las condiciones de desigualdad, que después son también el caldo de cultivo de ese enojo y esa frustración que se ve amplificado por las tecnológicas, por las redes sociales sobre todo. Esteban, te agradecemos muchísimo esta charla, como siempre, muy muy productiva. Te hemos pasado por un montón de temas, pero gracias por sumarte siempre con nosotros a analizar estas cuestiones, ¿eh? No, por favor, siempre es un placer hablar con ustedes. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Chao.
Así vas a ver, Esteban Magnani, él es docente de la Universidad tanto de Buenos Aires como de la Universidad Nacional de Rafaela, es periodista, es especializado en comunicación de la ciencia y autor de varios libros, pero me quedo con su último mensaje, ¿no? Que esto de alguna manera amplifica las desigualdades que después se replican con discursos de odio, con más grieta y demás, ¿no? Interesante el rol que puede tener la tecnología, ¿no? Y la industria de las expectativas, que traducido al lenguaje de la calle podría ser la industria del humo también, ¿no? Exactamente. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.